No, no sé. No, ok, gracias. Me quedo en la misma aula. Alison Manosalvas, ok, comuníquenle, por favor. Me quedo en la misma aula. Mateo Landa, Sí, profe. buenas tardes, joven. Tenga la bondad, Ya está activándose la cámara. por favor, explíquenos. Gracias. Ya. Explíquenos, cuando nosotros hacemos minería de datos, ¿qué es lo que hizo Roberto Bessiana? Cuando hacemos minería de datos, nosotros nos encontramos con una secuencia lógica del tratamiento de los datos, que empieza por hallar constantes. Cuando hallamos nosotros constantes, ¿qué más supone cuando manejamos datos? ¿Qué más cosas vamos a hallar, mejor dicho? Hallamos constantes, ¿qué más? ¿Qué es el proceso general de las ciencias? No le entendí la pregunta, profe, disculpe. Cuando nosotros hacemos minería de datos en ciencias, que es lo que hizo Roberto Bessiana, cuando hacemos minería de datos, nosotros, al tener tantos datos, la primera cosa de entre todas las que hacemos es que hallamos constantes. Luego de eso, ¿qué más nos dan los datos? ¿Qué más nos ofrecen? Mm, no, profe, no sé. No, gracias. Señorita Dorca Godoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, niña. Por favor, tenga la amabilidad. ¿Podría darnos cuáles son las propiedades del sonido y a qué conclusión llegó Roberto Bessiana? No sé, profe. No, ok, gracias. Veamos qué nos dice. Vengo por acá arriba. Chávez Romina, veo, aula 3. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ya, profe, respondiendo a la pregunta del sonido que nos dijo, había encontrado que el sonido tenía dos frecuencias, agudas y graves, por lo tanto, estas eran sus propiedades y en el momento de analizar las palabras, estas obviamente al hablarlas iban a tener estas dos entonaciones que serían agudas y graves. Ok, sí, pero ahí hay una imprecisión. ¿Cuáles son las dos propiedades del sonido? Las dos primero propiedades del sonido. Las dos propiedades son amplitud y frecuencia. Luego, la frecuencia es que se divide en dos tonos. Eso debemos estar claro. Gracias. Listo. Hoy tendremos solamente jóvenes, una horita, tendremos hasta las 7 en punto, porque les informo que se suspendieron las elecciones, como ustedes sabrán, el día de mañana. Mañana estaban convocadas elecciones para consejo universitario, consejo directivo y representante de la asamblea universitaria. Por un montón de movimientos medio raros entre consejo universitario y consejo electoral, se suspendieron las elecciones que mañana debíamos ir a votar. Así que hay una reunión de los profesores y la reunión es a las 7 de la noche. Por eso tendremos clases solamente hasta las 7 de la noche. ¿Qué nos sirve el tiempo sin ningún problema para avanzar con lo que estamos estudiando, que es Roberto Bessiana? Comparto la pantalla de nuestra diapositiva. ¿Me confirman, por favor, la visualización de nuestra diapositiva? Sí, Sí, profe. profe. Ok, empecemos entonces. Ayer vimos algunas cuestiones, sobre todo procedimientos metodológicos, según la cual Roberto Bessiana nos ofrecía una forma alternativa de poner la tilde en español. Eso habíamos dicho que nos llevará unos 10 minutos, exagerando 15, pero 10 minutos en realidad. A partir de aquí vamos a ver los 10 minutos, pero te había pedido que tengas la amabilidad de olvidarte todo lo que aprendiste en la escuela, en el colegio, respecto con este tema. Así que olvídate por un momento.
saca de tu cabeza, formatéate un ratito, resetéate un ratico, porque vamos a aprender conceptos súper simples, pero que harán ruido si es que mantienes presente lo que bien o mal aprendimos en la escuela, en el colegio. Ok. Verás, Roberto Bessiana dice que hay dos tendencias naturales en el acento de las palabras en español. Es decir, lo que ya vimos al principio, él llega a la conclusión. Las palabras en español tienen dos acentos. Son dos tendencias naturales de las palabras en español. Dice que hay acentos graves y agudos, es decir, hay palabras graves y agudas. Pilas con eso, pilas con eso. Si es que eso es así, verás lo que nos dice. Nos dice, uno, si una palabra termina en NS vocal, dice que tiene que ser grave, pondráste pilas. Pero mira lo que está resaltado, tiene que ser grave. Es decir, si yo me encuentro con una palabra que termina en NS o vocal, yo no me cuestiono, esa palabra tiene que ser grave. Y dos, porque solamente tiene dos reglas en esta primera parte. Dice que si la palabra termina en otra letra, tiene que ser aguda. Entonces, pilas. Nos encontramos frente a una metodología que nos dice que las palabras están obligadas a terminar en algo. Van a terminar en NS o vocal, y si es que es el caso, tienen que ser graves. Y si la palabra termina en cualquier otra letra, menos NS o vocal, tiene que ser aguda. Pondráste pilas con eso, pondráste pilas. Fíjate en esas palabras, fíjate. Son palabras, como las ves resaltadas a tu izquierda, son palabras graves. Tienen el acento en la penúltima sílaba. Y fíjate a la derecha, tienes una lista de palabras agudas, tienen el acento en la última sílaba. Hasta ahí no hay nada increíble. Nada no ha pasado. Son palabras de acento grave. Fíjate, estas palabras que son cualquiera, fíjate en qué terminan. Si ves, EOSNSNANSS. Por lo tanto, sucede lo que dice Roberto Bessiana, que si una palabra es grave, es decir, está obligada a terminar en NS o vocal. Y si una palabra es aguda, puede terminar en cualquier otra letra, mejor dicho, tiene que terminar en cualquier otra letra, menos NS vocal. Por eso ves que termina en L, R, D, L, Z, L, R, L, L, R. Hasta ahí, perfecto lo que dice Roberto Bessiana. Ahora, ¿qué pasa si una palabra que siendo grave o aguda altera su tendencia natural, es decir, rompe con su tendencia natural? ¿Qué sucede ahí? Simple, dice Roberto Bessiana. Le marcamos con una tilde. Tú escribes la palabra cráter. Fíjate. La palabra cráter, evidentemente, es grave. Tiene el acento en la penúltima sílaba. Cra. ¿Cuál es la tendencia de las palabras graves? La tendencia de las palabras graves es que tienen que terminar en NS vocal. Esta palabra rompe la tendencia natural, termina en R. Como termina en R, al romper la tendencia natural, ¿qué haces? Le pones tilde. Es decir, siempre sancionas si una palabra rompe su tendencia natural. Fin de la historia. Desarrollemos la idea. Ponte pilas. Ahí tienes tú una lista de palabras que evidentemente son graves. Madre, fíjate la lógica con la que se mueve Bessiana. Dice, madre es una palabra grave que termina en vocal. No rompe su tendencia natural porque termina en vocal, por lo tanto nunca le pongo tilde. Ahora fíjate en lápiz. Lápiz también es una palabra grave. Esta palabra grave debería terminar, porque es la obligación, debería terminar en NS vocal, pero no termina en NS vocal, termina en Z. Al romper su tendencia natural, ¿qué es lo que haces? Le pones tilde. ¿Dónde? Donde marca el oído, donde marca el sonido, lápiz. Y si te das cuenta, por esa razón examen nunca lleva tilde, pero Ángel sí. Cáncer lleva tilde, Enrique lleva tilde, pero Pedro no. Oscar, si le pronuncias a Oscar como una palabra española, es decir, españolizada, porque es una palabra anglosajona, evidentemente lleva tilde. Pero si dices Oscar, como es en inglés, ya no llevaría tilde. Conclusión, fíjate en la columna
de las agudas. Todas esas palabras que tienes ahí son agudas. ¿Qué dice la norma simple de Bessiana? Que cuando una palabra es aguda, tiene que terminar en cualquier letra, menos N, S o vocal. Fíjate, anís es palabra aguda, no debería terminar en ese vocal, rompe su tendencia natural. ¿Qué haces? Le pones tilde. Feliz es una palabra aguda, termina en Z, perfecto, no rompe la tendencia natural. Mientras que al final, fíjate cómo habla un argentino. Si tú dices puedes, que es el estándar en español, es una palabra grave. Puedes. Es grave, termina en S. No pones tilde porque no rompe la tendencia natural. Pero ¿cómo pronuncia un argentino? Pronuncia y un argentino pronuncia y escribe, dice podés. No dice puedes, dice podés. Le hace el acento agudo y al terminar en S rompe la tendencia natural. Por eso los argentinos le ponen la tilde en podés. Si tú te quedas con esta lógica, entenderás que la norma es muy simple. Y si Roberto Bessiana dice que las palabras, según su tono, son agudos, agudas y graves, resulta algo interesante. ¿Qué pasa si una palabra no tiene acento ni agudo ni grave? Porque esa es la norma estándar en español. Es decir, en azul está el acento agudo, en naranja el acento grave. En rojo sería cualquier palabra que no tiene acento ni agudo ni grave. Es decir, cuando una palabra al no tener acento agudo ni grave, esa palabra ha violado todas las normas de pronunciación en español y por lo tanto siempre le pondrás tilde. ¿Por qué? Porque no tiene acento ni agudo ni grave, que es la única manera de cómo se clasifican las palabras en español. Y por lo tanto, siempre pondrás tilde si una palabra no tiene acento agudo ni grave. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con vocales que están conjuntas en una palabra? También tienen una tendencia natural, guaguas. ¿Cuál es la tendencia natural? Que siempre las vocales deben mantenerse unidas en la pronunciación. Fíjate en el ejemplo ahí. Dinosaurio. Como les pronuncias a las vocales en una sílaba, no se separan, están siguiendo su tendencia natural. Tienes ahí una lista de palabras de este tipo. Cuenca, piojo, secretaria, quisiera, baile, hielo, viuda, monstruo, cuota. Si ves, si tú les pronuncias, pronunciarías así. Cuenca, piojo, secretaria, quisiera. Si cachas, no se separan. Las vocales permanecen juntas. ¿Y qué dice Bessiana? Que las vocales también tienen una tendencia natural cuando están conjuntas, cuando están unidas. Mantenerse unidas en la pronunciación. Si se mantienen unidas en la pronunciación, por lo tanto, no rompen su tendencia natural. Ahora, ¿qué pasa si en la pronunciación les separamos? La tendencia natural es que estén juntas. Es la tendencia natural. Pero resulta que les separamos en la pronunciación. Ejemplo, si les separas en la pronunciación, ¿qué haces? Les sancionas con una tilde. Mira, no es lo mismo decir secretaria, la persona, a decir secretaría, el departamento. ¿Escuchas la diferencia? Dices secretaría. Ahí hay dos vocales que deberían permanecer juntas porque esa es la tendencia natural según Roberto Bessiana. Pero como le rompiste la norma, le separaste en la pronunciación, necesariamente tienes que poner la tilde. Ahí tienes, por ejemplo, la segunda palabra, Raúl. Vos no dices Raúl, dices Raúl, separas en la pronunciación y cuando separas en la pronunciación dos vocales que deberían por tendencia natural estar juntas, resulta que les pones una tilde. Así es como funciona la normativa de Bessiana para poner la tilde en español. Abajo tenemos oía, tío, búho, pía, montepío, asambleísta, efectuaríais lingüística. Fíjate, ¿por qué lingüística? Lleva tilde a pesar de que tiene dos vocales que están juntas, no se separan. Alguien, participación, alguien. ¿Por qué lleva tilde? Anrango Anthony. Buenas tardes, profe. Puede ser porque ya está aplicada una regla o ya cuenta con alguna acentuación. Por ejemplo, el wi con la u.
Claro, pero según Bessiana, si las si las vocales permanecen juntas, no deberías ponerle tilde. ¿Qué nos dice? Veo que está levantando la mano Chávez Romina. No. Álvarez Diego. No. Brito Simone. Sí, profe. Sí, perdón por interrumpir. Em, Ahí se me ve. Sí. Bueno, puede ser porque igualmente no es ni aguda ni grave, sino tiene igualmente su acento como se podría decir en la antepenúltima sílaba en gris. Ok, has dado con el clavo, es simple. Perfecto, estás aplicando lo que aprendimos de Bessiana. La palabra no tiene acento ni agudo ni grave. ¿Y qué dijimos? Una palabra que no tiene acento ni agudo ni grave, siempre le pondremos tilde. Fin de la historia. Por eso lingüística lleva tilde. ¿De qué aula eres, niña? Del aula 03. Señorita Brito. Ok, gracias por la participación. Ahora, aéreo. Ahí tienes que recordar una norma universal de las vocales nomás. ¿Por qué aéreo lleva tilde? Está separando la A con la E, pero la E con la O, que también se separan ahí, no lleva tilde. Primero debemos recordar algo. Las vocales abiertas siempre se separan. A, E, O siempre se separan. Entonces, ¿por qué le ponemos tilde? La respuesta es simple. No es acento ni agudo ni grave. Al no ser acento ni agudo ni grave, siempre le pondrás tilde. Y la tercera, reembolso, es exactamente la misma respuesta. Se separan, pero ¿por qué nos llevan tilde? Ahí se separan dos vocales. Pero ¿por qué nos lleva tilde? ¿Alguien? Landa Mateo. No. Ok, no está Landa Mateo. Él levanta la mano, pero seguramente no hay audio. Porque Ya, sus profe. dueños... Se me está... No se me prendió rápido. A ver, ¿qué pasó, Mateo? Cuéntanos, ¿por qué reembolso, a pesar que separa las vocales, no le pones tilde? Yo le quería decir de aéreo. Ya ¿Puede dije ser yo, de pues, aéreo? ya yo. Perdón. Sí. Ya. Reembolso, alguien, ¿por qué separo las vocales y no le pongo tilde? Porque la fuerza va en la penúltima sílaba, termina en vocal y hace una palabra grave. No Exacto, es necesita una tiempo. palabra grave, simple. Y como es grave, debería terminar en vocal. Termina en vocal, no rompe su tendencia natural. ¿Quién dijo eso? Yo, Miele Shirley, ¿De qué aula eres? E101. Mieles Shirley. Ok. Hasta ahí, jóvenes. Hemos solucionado, y eso que hemos preguntado, ¿ah? Hemos hecho preguntas y pausas. Nos ha llevado exactamente 15 minutos. Hasta aquí, jóvenes, está solucionado el 99,9% de la tilde en español. Se acabó. Con eso solucionaste todo el problema. Recapitulemos. No voy a repetir. Solo pilas con esto. Ayúdame. ¿Quién me dice? Según Roberto Becianas, ¿por qué francés lleva tilde? Según Roberto Beciana, ¿alguien? Ok, yo doy la mecánica para que entiendan el ejercicio. Yo doy la mecánica. A ver, francés lleva tilde porque es una palabra aguda. La tendencia natural de las palabras agudas es terminar en cualquier letra menos NS vocal. Francés termina en S, ha roto su tendencia natural, rompió la tendencia natural. Al romper la tendencia natural, le ponemos tilde. Fin de la historia. Voy con el ejemplo de una grave. Enríquez. Enríquez es una palabra grave. El acento es evidente, está en la penúltima sílaba. Las palabras graves tienen una tendencia natural. La tendencia natural es terminar en NS o vocal. Esta palabra termina en Z. Al terminar en Z, ha roto la tendencia natural. Y como rompe la tendencia natural,
le pongo la tilde. Eso se aplica para cualquier caso, cualquier caso. Por ejemplo, voy a hacer de manera aleatoria acá perdón, en la participación que veo que están acá. Voy de manera bajo, bajo, bajo. Estoy bajando. Me quedo. Aula 5, Sala Sofía. Señorita Sala Sofía, abra cámara, por favor. Sí, profe. Tenga la Sí, sí. amabilidad. Ya. No, no te veo ¿Dónde? todavía. No te veo todavía. Ahí. Ahí, profe. Creo que es por la conexión del internet, está algo baja. Ya te vi. Ya. Señorita Sala Sofía, por Ujú, favor, tú estás estudiando economía. ujú. La palabra economía lleva tilde en la I. ¿Por qué, según Roberto Bessian? Porque es una palabra grave y por tanto, o sea, termina en N, S o vocal. Y entonces, al momento de terminar con la vocal A, la tilde lleva porque es la penitencia. Si aplicáramos tu regla, Sofía, no debería llevar tilde porque es una palabra grave y termina en vocal. Está dentro de la tendencia natural. No debería pues, llevar tilde, pero lleva tilde. Entonces la explicación que estás dando no es exactamente la explicación. ¿Qué nos dice Viteri Bryan, aula 3? ¿Por qué economía lleva tilde según Roberto Bessiana? ¿No? Ya hay, es porque, según Veciana, cuando tú separas las vocales, en este caso IA, debes ponerle tilde. Entonces, como tú separas de la palabra economía, es muy diferente a... Y ya, se pone en la I. Por eso. Así es, gracias. Aula 3, listo. Como se darán cuenta, nosotros tenemos entonces una metodología que nos ayuda a poner la tilde sin ningún problema. Nos demoramos 15 minutos, pero en realidad hubieran sido 10 ya que nos pusimos a explicar y a preguntar cosas. No necesitas aprender nada de esdrújulas, sobre esdrújulas, diptongos, triptongos y atos. Esos conceptos son innecesarios para alguien que maneja la teoría y la metodología de Roberto Bessiana. No hace falta. Ahora, claro, y el 0,1% solo son detalles, guaguas, que los vamos a ver en 10 minutitos, rapidito. Solo son detalles. Fíjate, guaguas, los monosílabos, norma universal, nunca llevan tilde. Nunca, nunca, nunca. Fe, por más fe que tengas, no lleva tilde. Fin de la historia. La norma universal en español es que los monosílabos no llevan tilde, excepto cuando tienen gemelos. Es decir, son palabras homógrafas que se escriben igual, pero que tienen diferentes significados y funciones gramaticales. Al tener función gramatical diferente, en español hay 8 monosílabos que van a tener el uno con tilde y el otro sin tilde. Esa diferenciación gramatical, es decir, se diferencia el uno del otro por función gramatical, eso se denomina tilde diacrítica. Eso lo van a encontrar ustedes en cualquier página web si ponen monosílabos con tilde. Por lo tanto, hay que practicar, pero veamos el ejemplo de mi, el ejemplo que veo ahí en la mitad. Mi con tilde es un pronombre, pero cuando el mi a tu derecha, cuando el mi es un posesivo, una partícula que expresa posesión, no lleva tilde. Ahí está entre comillas, tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Es un pasillo ecuatoriano. Hasta contar 5. ¿Qué pasillo es? 100 puntos. Uno. El alma en los Julio labios. Jaramillo. ¿Qué Alma en los pasillo? ¿Cómo se labios. llama? Alma en los La de labios. los Con, labios. con el alma en los labios. ¿Quién dijo eso? Yo, Guaján Mateo del 003. Guaján Mateo, gracias. Como se darán cuenta, entonces, si yo utilizo ese mí para señalar una persona, es decir, en este caso, primera persona, yo, y digo, para mí, estás hablando de un pronombre y por lo tanto le pones tilde. ¿Cuántos tenemos de estos en español? Tenemos 8.
A la izquierda tienes 8 monosílabos con tilde y a la derecha sin tilde. Donde más te vas a equivocar, adivina dónde es. Es en el sí, que está en sexto lugar. Lo que pasa es que debes recordar, y ya vimos en clase, que el sí adverbio siempre lleva tilde y el sí condicional no lleva tilde. Esto estudiamos, esto revisamos, mejor dicho, cuando estábamos haciendo igual ortotipografía y estábamos hablando nosotros de las frases explicativas. Por lo tanto, el sí con tilde es adverbio, pero también hay un uso muy restringido que es pronombre en tercera persona. Tras el desmayo volvió en sí, eso, volver en sí, pero es un uso muy restringido. Conclusión, hay que practicar esto de los monosílabos. Eso no voy a demorarme explicando esto, pero solo quiero decirte, fíjate, perdón, sal, sustantivo y sal verbo, la, sustantivo y la artículo, ninguno lleva tilde, ninguno lleva tilde. ¿Por qué? Alguien. Está bien que nos lleven tilde, pero mira, son dos monosílabos, mira, son homógrafos. ¿Por qué nos llevan tilde? La respuesta es gramatical. Alguien, ya lo dije en la definición. Porque no pertenece a los 8 monosílabos. Sí, pero esa no puede ser una respuesta. Tiene que ser una respuesta gramatical. No, nada, los monosílabos. No, nada que ver. Es un monosílabo. Los monosílabos no entran en nada. Porque según las reglas de la acentuación del español, los monosílabos no se tildan. Ya, pero resulta que aquí tenemos monosílabos homógrafos como mi, como más, como sí. Estos son monosílabos también, pero ninguno lleva tilde. Homógrafos se escriben Porque igual. tienen una Porque sola tienen tilde, función en una sola gramatical sílaba. diferente. Exacto, porque tiene función gramatical diferente. La regla de la tilde diacrítica es clarita. Utilizamos la tilde entre dos monosílabos homógrafos para diferenciar su función gramatical. Los significados sí, pero su función gramatical. Y en este caso son dos diferentes funciones gramaticales. Sustantivo, verbo, sustantivo, artículo. No son igual función gramatical. Conclusión, lo de abajo, en los dos cuadritos, ahí sí tenemos un problema, porque hay un di verbo y otro di verbo. Debería haber, si son iguales, debería poner una tilde en alguno de ellos para diferenciarlo, igual BB. No hay una respuesta para este último cuadrito que está ahí. Incluso he preguntado a académicos y las respuestas siempre suelen ser un poquito, académicos de la lengua en Madrid he preguntado, la respuesta es un poquito pendeja. Así que eso es uno de los misterios de la lengua. Avancemos. Guaguas, la tilde diacrítica también se aplica a algunas partículas, lo que ya aprendimos en clase cuando revisamos las question words. A la izquierda tú tienes partículas del español que nos sirven para plantear pregunta, interrogación. A la derecha tienes partículas que son las mismas, pero que no se llaman pronombres relativos, pero eso no importa en gramática, pero que no tienen el mismo sentido de interrogación o admiración que las de la izquierda. Conclusión, cuando tú tienes estas partículas y estén o no estén en una oración interrogativa o exclamativa, sino que esas partículas tienen sentido interrogativo o exclamativo, siempre les pondrás tilde, siempre. Fíjate, en cuánto, veamos el ejemplo de cuánto. Fíjate cómo le ponen el ejemplo ahí. Hay que ver cuántos centímetros ha crecido. Si ves, ese cuántos no está dentro de una interrogativa ni exclamativa, pero evidentemente ese cuántos tiene sentido interrogativo exclamativo. Apenas tenga sentido interrogativo exclamativo, tú le pones tilde. El de abajo es facilito porque está entre signos de pregunta. O sea, no es ni complicado. Esto también es una tilde diacrítica con las question words que aprendimos en algún momento de la clase. Aquí vamos a ver algo, pero que en buena hora no hay nada que explicar. ¿Sabes por qué? Porque antes del 2010 había que saber si el demostrativo, que la lista que tú ves ahí, si el demostrativo ¿es pronombre o es adjetivo? Si es pronombre, le ponías tilde. Si es adjetivo, no le ponías tilde. Y había que saber de gramática para hacer esa pendejada. En el 2010 la academia dijo,
¿Saben qué? No nos preocupemos. Fin de la historia. No hagamos, perdón un ratico. Perdón, mi gato. A veces es un poquito malcriadito. Entonces, ¿qué dijo la academia? Nunca pongas tildes demostrativos. Fin de la historia. Ya no te complicas. Ahí ya nada tiene que ver el titibilius. ¿Qué más pasó en el 2010? La academia dijo, ni solo adjetivo, ni solo adverbio con tilde, el adverbio, olvídate. Nunca pongas tilde en solo. Se acabó. Ya no hay problema con eso. No te va a hacer problema el titibilius. Lo que sí quedó, la diferencia clara, es aún cuando significa todavía. Y solo debes recordar eso. Si tienes dos aún y no sabes cuál lleva tilde, solamente le pones tilde cuando aún signifique todavía. En los demás casos, nunca le pones tilde, nunca. Solo cuando aún significa todavía. Finalmente, guaguas, podríamos decir, hay una lista pequeña de palabras de origen extranjero que a pesar de que son palabras graves, llanas las dicen los españoles, son palabras graves, terminan en S, es decir, no romperían la norma, la tendencia de la pronunciación española y por lo tanto nunca deberían llevar tildes, son 4 palabras que llevan tilde. Bíceps, tríceps, cómics, forceps, pero solamente son esas 4 excepciones nada más. Pilas con eso, perdón, pilas con eso para no confundirnos. Y la última pregunta, ¿por qué la palabra guión no lleva tilde? Porque verás, si tú le dices a un español que pronuncie esa palabra, él te va a pronunciar así de guión. Algunos argentinos y españoles también, pero la mayoría no. En España dicen guión, pero resulta que la mayoría de latinoamericanos no decimos guión, decimos guión. Es decir, para los españoles la palabra es monosílaba y ellos no le tildan porque es monosílaba. Pero resulta que los latinoamericanos en su mayoría no decimos guión, nosotros decimos, la mayoría decimos guión. Y como la pronunciamos en 2 partes, es decir, hay esa división de las vocales, por eso nosotros le ponemos la tilde en la O. Es decir, si los españoles la Academia Española, la Real Academia Española, la gramática y las ortografías dicen que no pongamos tilde, pero hay un detalle. Nosotros somos latinoamericanos y la mayoría pronunciamos en 2 sílabas, por lo tanto nosotros le ponemos tilde. Hay que quedar claros en algo. Hay una cosa llamada imperialismo lingüístico. Es cuando imponen las normas desde un lugar que no sea su propia comunidad. Es como si nosotros quisiéramos decirle a un argentino que no digas qué querés y le decimos que diga que debe decir qué quieres. Estate seguro que el argentino no va a aceptar eso porque él tiene identidad lingüística y cultural. Eso debería pasar en todas las comunidades que hablan el español y no aceptar con tanto vasallaje las normas impuestas desde otros lugares. Pilas con eso. Un ratico, por favor. Un ratito.